3. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Pastrán de la Universidad CUR. En la siguiente presentación voy a presentar la actividad 3 de álgebra moderna. Bueno, en esta actividad debo demostrar que una estructura algebraica es de anillo. Entonces, debo tener un primer operador y un segundo operador. En mi primer operador debo cumplir con todas estas propiedades, lo que significa que sería un grupo abeliano. Y en mi segunda propiedad debo cumplir como un semigrupo, es decir, con la propiedad asociativa. Finalmente, las dos propiedades deben cumplir con la propiedad conmutativa. Bueno, en mi primera tabla, con la operación dada A unión B menos A intersección B, debo hacerlo, definir cada uno de los resultados utilizando cada una de las estructuras ya dadas, haciendo las siguientes operaciones. Bueno, para la primera tabla debo verificar que sea una propiedad asociativa. Entonces, la propiedad asociativa me dice que A operado con B, operado con C es lo mismo que A operado con B, operado con C. Es decir, que se hace la misma operación, pero en diferente orden y debo obtener el mismo resultado. Entonces, asocio cada una de las estructuras ya entregada y como se pueden dar cuenta, aquí puedo identificar que tengo el mismo resultado, por lo que puedo identificar que cumple con la propiedad asociativa de la primera tabla. Un breve ejemplo, A operado con B y C operado con AB. ¿De dónde saco el resultado? Lo saco de mi tabla previamente. Entonces, C operado con AB. Entonces, C operado con AB me da ABC. Y es lo que voy dejando acá hasta finalmente tener un solo resultado. Bueno, para la tabla 1, elemento neutro. Mi elemento neutro me dice que X operado con el elemento neutro es igual a X. Entonces, configuro o organizo mi estructura A, B, C, A, B, cada uno de mis elementos. Y operado con, la incógnita estaría aquí en la mitad, igual a A, porque me dice que me da X. Entonces, me da el mismo elemento. Lo único que tengo que hacer dentro de mi tabla es identificar A, en la parte A, en qué momento me da mi mismo elemento o dónde está mi mismo elemento. Entonces, en este caso, me da aquí. Eso quiere decir que A operado con vacío me da A y completo el vacío en cada uno de los elementos. Por ejemplo, ABC, ¿en qué momento me da vacío? Acá puedo identificar lo que es acá. Eso quiere decir que ABC operado con ABC me da vacío. Bien, entonces mi elemento neutro es vacío. Tabla 2, elemento inverso. Para hacer mi elemento inverso, previamente debí haber hecho mi elemento neutro. Entonces, X operado con X es igual a mi elemento neutro. Sabemos que mi elemento neutro, según la presentación de la anterior diapositiva, era vacío. Entonces, tengo vacío. Y aquí, organizo cada uno de mis elementos, A, B, C, A, B, A, B, C. Y ahora lo que tengo que hacer es identificar con qué operador me da vacío. Entonces, tengo, por ejemplo, A, identifico dónde me dio vacío, me dio acá, es decir, que A operado con A me da vacío. Y así en cada uno de los elementos hago la identificación. Bien, para mi propiedad conmutativa lo que tengo que hacer es asociar cada uno de los elementos sin que se repitan. Finalmente, desarrollar la operación. Si en cada uno de los elementos agrupados y desarrollada la operación me dio el mismo elemento, puedo identificar o concluir que que la operación cumple con la propiedad conmutativa. Bueno, para mi tabla 2 definí el siguiente operador. A operado con B es igual a unión B menos B. Hice lo mismo, fui reemplazando y desarrollando la operación que planteé, obteniendo los resultados que se ven en la tabla. Ahora, en esta primera tabla, en esta segunda tabla, perdón, debo identificar que la propiedad sea asociativa. Entonces, con lo que ya sabemos que significa la propiedad asociativa, reemplazo en diferentes órdenes y puedo identificar que el resultado es exactamente el mismo, por lo que puedo concluir que esta tabla cumple con la propiedad asociativa. ¿De dónde saco A operado con B? De la tabla. Entonces busco A, identifico B y identifico cuál es el resultado y los voy reemplazando. Bien, en mi tabla 1 y 2 ahora debo verificar que sea una propiedad distributiva. Para identificarlo, entonces, dice que A operado con B operado con C es igual a A operado con C operado con AB. Entonces, lo único que tengo que ser cuidadoso en este reemplazo de esta eh, propiedad es que cuando sea asterisco indica que tengo que verificar los resultados en mi tabla 1, que es la naranja, y cuando sea el óvalo con el punto en medio es mi tabla 2. Entonces en mi primera dice que mi primer elemento, primero los operado con todos los demás elementos que previamente fueron operados entre sí con los resultados de la primera tabla. Y luego hago el reemplazo de la segunda parte, identificando, como se puede ver en pantalla, que me dio el mismo resultado, por lo que puedo concluir que la tabla 1 y 2 cumplen con la propiedad distributiva. Finalmente, son una estructura de anillo. Muchas gracias. Feliz tarde.